Hey, ¿qué pasa, fractales? Os traigo el vídeo con la review semanal de esta semana. Perdonadme porque está un poco inactivo, inconstante, ¿no? Subiendo los vídeos, pero, pero bueno, el mercado, pues eso, como llevamos comentando desde mediados de diciembre hasta esta parte, es verdad que ha habido algunas oportunidades. Pues eso, Oklo, Hims, Tem. Ha habido algunas oportunidades para poder hacer buenos profits, pero es verdad que ha sido un mercado por lo general bastante choppy y que han estado funcionando pues esas roturas selectas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, un mercado en el que ha sido difícil hacer progreso en general y es verdad que ya llevamos 3 semanas desde mitades de febrero en las que pues eso, tuvimos ese rechazo de la rotura a nuevos máximos históricos y han sido 3 semanas directas pues a la media de 40 semanas, incluso esta semana cerrando por debajo. Es verdad que yo dibujaba la semana anterior pues a ver si pudiésemos o consolidar pues más a través del precio o un poquito más a través del tiempo y aguantar estos anteriores máximos de julio y estar en esos rangos. Pero bueno, simplemente pues eso, estamos en estos... como en esta trendline que incluso se podría estar dibujando desde los mínimos de noviembre del 23, ¿no? Donde encontrábamos apoyo en la media de 40 semanas en bueno, en esta consolidación de julio del 23 a noviembre del 23 y, y que pues en agosto de 2024 también aguantábamos y ahora pues a ver si conseguimos también aguantar esta zona o hacemos ese undercut y luego continuamos consolidando o directamente pues rompemos, rechazamos y empezamos a vivir por debajo de la media de 40 semanas, lo cual sería pues algo más grave, ¿no? Por así decirlo. Es verdad que pues estamos totalmente en cash y a no ser que se hagan pues trades estratégicos, tácticos o en corto, pues realmente es un mercado claro para mantenerse fuera del mercado, ¿no? Como en este bear market de 2020, 2022 o incluso en el COVID, que es verdad que fue mucho más rápido, pero eso, nuestra estrategia pues nos mantiene fuera del mercado. Y, y nada, bueno, en cuanto al mercado general, pues eso. Es verdad que estamos como incluso formando una base sobre base y como digo, estamos en esa zona de la media de 200 días. Llevamos varios días de bajada, simplemente ha sido un 11 y pico, bueno, simplemente ya sí que va cogiendo más forma, ¿no? De corrección, como digo, viviendo por debajo de la media de 50 días y todas esas medias clave que empiezan a mirar para abajo, ¿no? Entonces, el viernes dejamos ese upside reversal y sí que es verdad que tenemos el potencial, pues, de hacer un rally a esas medias que miran para abajo y ver si o consolidamos, las medias se van aplanando y el precio se ciñe, ¿no? Mientras esas medias se aplanan y tenemos ese potencial higher low con respecto a esta zona y ese wedge pop o simplemente pues eso, tenemos ese bounce del gato muerto que dicen que nos vamos a esas medias, rechazamos y hacemos otros nuevos mínimos, ¿no? Y seguimos pues esa tendencia bajista que llevamos estas últimas semanas, ¿no? De hecho, en el gráfico de intradiario, pues se ven bien al final, pues eso, los básicos de una tendencia en el que vamos haciendo esos máximos menores, mínimos menores y, y al final, pues esa estructura de la tendencia, ¿no? En el que no conseguimos hacer esos higher lows ni esos higher highs, ¿no? Entonces a ver si ahora potencialmente pues sí que pudiésemos cambiar la estructura del precio en el que ya sí que vamos haciendo esos máximos mayores
y mínimos también mayores, ¿no? Y al final pues conseguimos como poner esa forma de bottom y potencialmente pues como digo cambiar la estructura de la tendencia. Pero bueno, estamos en ese punto que parece también importante. Es verdad que incluso las megacaps pues están en esas potenciales trendlines. Tenemos a Meta, tenemos Amazon, pues que también podríamos estar dibujando una trendline. Es verdad que de las grandes megacaps la que mejor está aguantando es Apple, aguantando en esa zona alta. Luego tenemos Microsoft, que tiene ese pinta de Stage 3, ¿no? Simplemente pues que lleva en este rango muchos meses. Luego tenemos Nvidia, que potencialmente pues también tenemos ese Stage 3, ¿no? Que comentábamos. Empezamos a vivir por debajo de la media de 40 días. Las semanas de distribución aquí creo que no se aprecia también en TradingView, pero son las semanas con más volumen, ¿no? Entonces sí que estamos viendo esa cierta distribución y ya las medias de 10 y de 20 semanas empiezan a mirar para arriba, ¿no? A ver cómo cerramos el mes, porque, bueno, es verdad que llevamos muchos meses rechazando esas subidas, por así decirlo, este mes sobre todo anterior. Y ahora a ver pues incluso si pudiésemos cerrar como en la zona alta, pero bueno, de momento Nvidia pues dinero muerto y con ese potencial fase 3 y luego pues una potencial fase 4, ¿no? Que al final son los ciclos del mercado y por el cual pasan todas las empresas. Y nada, y luego tenemos Tesla que bueno, prometía mucho, ¿no? Rompíamos esa zona de los 270, de hecho tuvo una buena tendencia, pero acabábamos rechazando esta zona de máximos históricos, esa rotura, y desde entonces pues nada, ha sido una escabechina. Aquí teníamos el wedge drop, que esto tendría que ser una señal de venta, ¿no? Incluso si compramos aquí, compramos aquí, compramos aquí, compramos en esta zona de aquí, que en el diario dio un punto de entrada, pues eso, por eso es importante tener esas reglas de salida para pues no devolver pues todas las ganancias al mercado. En este caso que igualmente varias semanas bajando, cierre por debajo de la media de 40 semanas y ha devuelto pues todo el movimiento. Entonces, pues nada, estar al loro. Es verdad que nos encontramos pues ahora en esta potencial zona de soporte, tanto en la rotura de estos 270, 260, como el gap de las elecciones. Es verdad, bueno, tenemos ese gap que ya hemos cerrado y potencialmente tenemos aquí el gap de los resultados de octubre, que a ver si podemos dejar sin cerrar y encuentra ya ese soporte e incluso pues recuperamos esas medias. Pero como digo, esto estamos en esa tendencia clara bajista. Eh, ¿Cómo funcionan las tendencias? Pues igual que vamos haciendo higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, pues igualmente pues una tendencia bajista son bueno, aquí pues ese rechazo, el potencial primer lower high, lower lows, lower highs. Aquí pues aguantamos lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Entonces pues potencialmente lo que queremos tener ese rally, intentar atacar esas descendientes medias móviles, empezar a dejar un rango ceñidito, potencialmente dejar un higher low con respecto al potencial suelo, y de ahí pues ya ese wedge pop que nos indique ese potencial inicio, ¿no? De una nueva tendencia mientras las medias se acercan y nosotros pues potencialmente estar entrando en esta zona lo más pronto posible en la tendencia, pero con esa probabilidad de nuestro lado de que realmente se esté iniciando una tendencia, ¿no? Dentro de lo que podría ser una base, ¿no? Después de una subida, es verdad que tenemos una base bastante profunda, por así decirlo, pero es verdad que desde los mínimos pues se ha hecho un 250%. Pero bueno, potencialmente, como digo, la estructura de la base pues sería eso. ¿Y en qué nos tenemos que fijar?
Pues sobre todo eso, estar buscando esa fuerza relativa mientras el mercado no es, como digo, estamos por debajo de la media de 200 días, pues ver cuáles son esas activos que lo están haciendo mejor que el mercado, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos Uber que desde el 23 hasta el 24 se hizo un 160%. Es verdad que todo este último año ha mostrado debilidad relativa versus el mercado, pero simplemente pues ha estado dejando esta especie de cap y mega handle, pero que al final tenemos esta super base de varios meses y ahora es cuando ya nos está empezando a mostrar esa fuerza relativa. En febrero intentaba romper tras resultados, teniendo 2 semanas muy buenas y ya desmarcándose un poco de la acción del mercado. Y ahora, mientras el mercado ha tenido esa fuerte distribución, Uber simplemente ha venido a dejar estas 3 semanas ceñiditas de consolidación a retestear las medias. Entonces, para mí sí, incluso sería potencial intentar una entrada en la rotura de los máximos de esta hammer, ¿no? De esta vela hammer. Y a ver si podemos romper esa zona de los 80 que parece que tenemos aquí como esta zona de resistencia y luego potencialmente pues esos máximos históricos. Es verdad que según está el mercado, en plan el setup, la verdad que tiene muy, muy, muy buena pinta, pero al final eso, la mayoría de empresas pues se ven arrastradas de la tendencia del mercado. Entonces estoy viendo que en el gráfico mensual eso tenemos ese mes de febrero bastante fuerte. Entonces incluso si en marzo pudiésemos dejar, es verdad que todavía quedan 3 semanas, pero si pudiésemos seguir consolidando en esta zona alta, en plan, incluso aquí intentar, pues eso, al final son 2 3 semanas, pues aunque rompamos esta semana, luego dejar un par de semanas ceñiditas, sería un gráfico súper, súper bueno con ese inside month y a la rotura de estos 82.10, pues sería la entrada, ¿no? Es verdad que, pues eso, tenemos este fuerte impulso durante febrero, ahora mientras el mercado está en la zona de la media de 200, pues Uber está dejando un rango en esta parte baja, ¿no? De la estructura, la media de 20 días que mira para arriba y potencialmente pues si tenemos esa rotura es verdad que incluso podríamos seguir consolidando, que deje un par de días inside, un día inside y nada, y pues a ver si pudiésemos completar como esta especie de cap, ¿no? Al final esto pues que pudiese ser un load sheet del que habla Minervini, ¿no? Y como digo, al final en los días de subida tenemos este volumen de acumulación y luego el volumen se seca, que al final nos indica que no hay ese supply, esa oferta. Luego ese también mostrando fuerza relativa, intentando romper a esa fase 2 de tendencia, es verdad, pues eso, encontrando ese rechazo porque pues el mercado está como está. Y luego dos de las que más fuerza relativa están mostrando en todo el mercado, tenemos a STS, que bueno, ya desde de mayo hasta septiembre ha sido una bicha descomunal. Del 2024 ha sido una de las mayores ganadoras, un 1000%. Lleva igualmente varios meses consolidando. Igual durante febrero, mostrando esa subida, ¿no? Aquí hay alguien comprando y por eso el precio se va para arriba y ahora simplemente pues consolidando e incluso ya intentando romper esos máximos, ¿no? de la subida. Tenemos este impulso, expansión, que viene continuado por esa consolidación y ahora pues eso, tenemos este intento de estar rompiendo. Me gustaría ver un día o un par de días ceñiditos y de ahí pues incluso poder intentar una entrada, pero la verdad que eso está mostrando una fuerza descomunal. Y luego Root, más de lo mismo, una empresa que durante 2024 teníamos ese IP, Episodic Pivot, que se hacía un 600%, varias semanas consolidando, incluso aquí pues tenemos algunas oportunidades para hacer swing en esta tendencia que se hace un más 70%, en esta zona que también se hace un 40%, que de hecho yo aquí sí que la tradeé porque pues aquí teníamos ese, bueno, highest volume ever, un día en el que se hace un 70% cuando se había estado también haciendo un 200%, fue muy, muy vasto este día.
Pero eso nos deja oportunidades de swing e incluso luego en esta zona, este último impulso también ha dejado alguna entrada para un swing. Es verdad que en esta zona era mucho menos líquida, solo tradeaba unos 15 millones, pero bueno, ahora está volviendo a entrar esa demanda. Es verdad que tenemos aquí unos rangos un tanto amplios. Es un activo muy volátil, pero igualmente muchísima fuerza relativa. Tenemos estos Relative Strength New Highs Before Price, es decir, este día pues mostrando mucha fuerza relativa, de hecho fuerza relativa a la línea, haciendo nuevos máximos cuando el precio todavía no los ha hecho, pero son muy buena pinta, higher lows, y pues eso, un rango entre comillas ceñidito para lo que es el activo. Me gustaría igualmente un par de días más ceñidos para poder entrar. Eso, como digo, RUT y ASTS mucho más volátiles de lo que pueden ser SE y Uber, que al final pues Uber podría ser ese liquid leader, esa Nvidia. De hecho esta base me está recordando entre comillas a lo que pudo hacer Nvidia en enero de 2024, ¿no? Que es un 5-star setup, que al final es pues eso, una tendencia muy fuerte, ¿no? Nos tiramos consolidando varios meses, encontrando pues ese equilibrio entre la oferta y la demanda después de que la demanda abrumara a la oferta, y dejamos pues esta especie de volatility contraction pattern, ¿no? Donde tenemos pues esas diferentes contracciones, contracción, expansión, contracción, y esas contracciones pues se van haciendo cada vez menores. Y la verdad que pues eso, esto es una base textbook, que esto es para meter en los libros, ¿no? Esa expansión y contracción, que luego pues es continuada por una tendencia muy fuerte, ¿no? Donde pues se hace un 90%, hace una base de algunas semanas y se vuelve a hacer otro 50%, ¿no? Y ahí ya pues empezamos a estar extendidos en la tendencia, y es desde cuando lleva consolidando, es verdad, con algún intento, pero ya no tan potentes como lo que fueron las tendencias anteriores, ¿no? Porque al final toda, toda esta base está creando el fundamento para luego toda esta tendencia, ¿no? Igual que toda esta base, aunque es diferente porque es eso, es un bear market, está creando ese fundamento para eh, toda esta tendencia, ¿no? Entonces, pues aquí pues, probablemente estaremos creando el fundamento, incluso si volvemos a hacer otra especie de bear market para este activo, en el que se cree un fundamento para una potencial subida, ¿no? Porque al final, pues Nvidia es Nvidia, pero simplemente el timing ahora mismo no es el correcto. Y luego WGS, que también mostrando una fuerza relativa increíble, un activo que durante el año pasado también se hizo un 1000 y pico, lleva muchos meses desde octubre dejando una base, ¿no? Y al final esas características de los acciones ganadores, gaps con muchísimo volumen, que al final ha cambiado algo, ha habido una sorpresa, los institucionales se sorprenden y se tiran a por esa acción, ¿no? Que al final es lo que lleva el precio a precios más altos. Y nada, pues aquí dejándonos esta especie de cap and handle, ¿no? Tras resultados, aguantando muy bien con esta presión del mercado y esa fuerza relativa. Entonces, pues eso, también en la focus list. Luego Porsche, es verdad que es un activo menos líquido, son solo 20 millones de dólares, pero también intentando romper a esa fase 2 de tendencia, muchísima fuerza desde, pues eso, incluso en diciembre intentándose ir para arriba, que en diciembre sí que hubo bastante oportunidad, pero más enfocada en las small caps, y eso, dejando esta base después de un 300%, y ahora resultados empresariales, perdón, y dejándonos pues esta banderita post earnings. Y luego tenemos Baba, que también intentando romper a esa fase 2 de tendencia, un activo que estaba muerto, fase 4 de tendencia bajista, fase 1 de incubación, y ahora intentando romper a esa fase 2 de potencial tendencia
alcista, sobre todo muchísima fuerza relativa, muchísima fuerza estas últimas semanas y para mí pues incluso dejó una entrada esta semana que podría haber sido accionable, aunque eso, estando el mercado como está diciendo esta China, pues simplemente pues estuve mirando. Y ahora pues lo que me gustaría que dejara igual unos días ceñidos, aguantando esta zona y potencialmente pues romper esa banderita y la verdad que Baba tiene muy buena pinta y podría ser otro liquid leader, ¿no? Un activo que mueve 5 billions. Y luego pues mirando alguna de las antiguas former leaders, que es verdad que los gráficos semanales pues están un poco reventados, pero bueno, potencialmente dejándonos rangos que pueden resolverse tanto como bear flags y irse pues a zonas más bajas o resolverse como potenciales wedge pop, ¿no? Y luego el EMA crossback y empezar una tendencia, ¿no? Pero es verdad que esa media, estamos por debajo de la media de 50, la media de 20 empieza a mirar para abajo, entonces, pero bueno, simplemente pues eso, tenerlas en el radar, de hecho, pues eso, incluso HIMS ya rompiendo para abajo. Tenemos Reddit que, pues eso, destrozada. Tenemos ALAB que destrozada. Tenemos... bueno, MSTR parece que está aguantando y también la tenemos en vigilancia. Tesla, como hemos visto, destrozada, pero bueno, como digo, hay que estar intentando encontrar esta fuerza relativa. Tenemos Unity, que es verdad que está en la parte baja de su gráfico, pero tenemos aquí el highest volume ever. Octa, que esta semana igual, resultados empresariales intentando romper a esa fase 2 de tendencia y muchísima fuerza relativa. De hecho, hubo un swing trade muy bueno de un más 17, el día 2 un más 7%, que en Twitter he subido como el estudio de esos 2 días. Tuvimos esa oportunidad en los resultados. Luego SNDK, una nueva IPO. También mucha fuerza relativa. Lemonade también intentando aguantar, mismo grupo que Root, que son esos seguros. La temática de los seguros, entonces pues estar ahí al loro y como digo, nada, MSTR, a ver cómo aguanta el Bitcoin, China muy 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 fuerte y luego pues nada, como digo, estar intentando vigilar esos activos que potencialmente pues dejando fuerza relativa, ¿no? Upgo presentó resultados empresariales, tenemos esta potencial base de double bottom, pero bueno, todavía tienen cosas que demostrar. Así que nada, y bueno, también comentar un poco que estas semanas he estado haciendo el post-trade análisis o sea, yo al final llevo haciendo las cosas bien simplemente un año, ¿no? De 2024 en el que he estado, pues eso, siguiendo unas rutinas, unos inputs que al final me han dado unos outputs, entonces ahora simplemente revisar esos outputs, esos resultados y tener ese feedback loop, ¿no? Para poder mejorar. Yo ahora miro los outputs, qué es lo que he hecho bien, qué es lo que he hecho no tan bien o muy mal y ver cómo lo puedo mejorar para eso, mejorar, implementarlo en mis inputs y que los próximos outputs pues sean diferentes, ¿no? Entonces pues esto simplemente pues he estado estudiando a conciencia pues los trades que empecé a hacer, bueno, de esta segunda mitad de año, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que eso, que la verdad que han sido meses muy buenos, con mucha oportunidad. Y nada, yo personalmente, pues eso, he tenido ganadoras bastante potentes, pues como MSTR, que me movía un 13% la cuenta en total, ¿no? Un trade que llegaba a hacer ciento y pico por ciento. Palantir también muy bien. IonQ, Affirm, Lemonade, pero luego también me he dado cuenta de que realmente, vale, sí, tenía como cierto understanding, cierto conocimiento sobre el manejo del riesgo, porque eso, utilización de stop loss, demás, pero luego realmente no tenía como interiorizado qué es el riesgo, qué es el manejo del riesgo. Entonces pues eso, a finales de noviembre el mercado empezó a cambiar un poco las dinámicas y yo dejé de escuchar al mercado, ¿no? Simplemente pues eso, venía de pues unos meses que estaba haciendo progreso en la cuenta y seguí pisando el acelerador, ¿no? Entonces, pues eso, empezaron a llegar
pues resultados, al final los inputs eran que no estaba escuchando al mercado y estaba siguiendo apretando el acelerador y haciendo cosas que no tenían sentido, y empezaron a llegar pues outputs en los que empecé a tener pérdidas, pues eso, que no tenían sentido en tanto en cuanto al manejo del riesgo, ¿no? Entonces, pues tenemos Inot, que ha sido mi mayor perdedora, un menos 2,80, tenemos Lemonade, un menos 1,25. No es porque no utilizara stop o stop muy amplio, simplemente yendo muy fuerte, con posiciones muy fuertes en una situación del mercado en la que no había que ir tan fuerte, sino los momentos para ir fuerte pues eran con eso, en septiembre, con APP, Palantir, HEP, con MSTR también en septiembre, con IonQ, Tesla, Root, Affirm, Lemonade en noviembre. Esos eran los momentos en los que el mercado estaba funcionando, te estaba diciendo que estaba funcionando, entonces ahí pues se puede añadir ese riesgo, ¿no? Se puede ir, pues eso, arriesgar un 0,75 de la cuenta, un 1% de la cuenta. Y luego cuando el mercado te empieza a decir, vale, cuidado, y empiezas a tener esas pérdidas realizadas, por así decirlo, que al final son los costes, los stop loss son los costes de hacer negocio, y que te previenen también de pérdidas mucho mayores, pues simplemente empezar a reducir el riesgo. Si estás arriesgando un 1%, pues 0,75, 0,50, 0,25 para esos periodos, pues como luego finales de diciembre, enero y febrero, que son choppy, no hacer mucha pérdida o devolverle mucho dinero al mercado, ¿no? Entonces simplemente, pues eso, un aprendizaje que incorpora mi estrategia, un entendimiento y una lección, y nada, y pues eso, y simplemente, y luego es verdad que enero y diciembre han sido meses que han continuado como esa tendencia, pero es verdad que han venido marcados, hubieran sido meses totalmente flat, pero pues eso, me han pillado los gap down de... El de DeepSeek me pilló en APP, luego los de las tarifas del 3 de febrero me pillaron en Tesla y Crowd, luego en febrero me pilló SERP, que, que es... Ay, eso, me pilló SERP, que la verdad que estaba siendo una de las líderes, mostrando mucha fuerza, tenía mucho potencial, pues eso, de ser la próxima Oclo y hacerse en pocos días pues eso, doblarse o hacer lo que fuese, conseguí entrar en una buena posición, no sé si era un 10, un 11%, y al día siguiente, ¡bam!, menos 40%, porque lo que aquí era que Nvidia estaba invirtiendo en ellos un más 200%, y boom, otro 150%, pues aquí que esas inversiones por parte de Nvidia se iban fuera, y desde entonces pues es otro 50%. Pero bueno, esto son cosas que pueden pasar también, y por eso pues eso, en este tipo de empresas no meter mucho porcentaje de la cuenta. Pero bueno, esto al final son cosas que pasa, y no pasa nada. Esto luego se vuelve a hacer rápido cuando el mercado se deja. Pero nada, y eso, estudiando un poco pues las estadísticas, ¿no? De media mi ganador es un menos 23, mi stop loss un 2 y pico, mi risk reward pues en torno al 10%, lo cual está muy bien. Y al final eso, pues ver en los mercados en los que el mercado está tirando, pues tu rango de acierto será mucho mayor, y en los que el mercado no está tirando, pues será mucho, mucho peor. Entonces, pues intentar mantener incluso el average loser, que esto, como digo, han sido por estos gap downs, pues mucho menor, ¿no? Y al final, pues eso, todas estas stats se ven afectadas, y al final es feedback del mercado, entonces simplemente pues tenerlo en cuenta de cara a, pues como digo, poner menos riesgo, hacer menos trades, y cuando esa dinámica se va cambiando, pues empezar a pisar el acelerador y hacer más trades, poniendo más riesgo, mayores posiciones, tal, porque al final el mercado te está diciendo que estamos en esa ventana de oportunidad de hacer dinero y demás. Y nada, y luego pues simplemente a otro proyecto con el que estoy, que también empezaré a traer vídeos al canal, pues es eso, es estudiar
estas bichas de este último año, pues eso, tenemos a APP que se ha hecho un 300 y pico, tenemos Palantir que también ha dejado pues oportunidades de un más 30, un más 70, un más 20% en una tendencia de un 300%, luego hemos MSTR que ha tenido dos tendencias de 260%, 260%, en las cuales se ha podido tradear, bueno, luego es MCI, Nvidia como comentábamos. Así que nada, construir ese model book, ¿no? Esos casos de éxito que aunque no los hayamos tradeado, pues integrarlos en nuestra mente, en nuestra psique para poder, pues eso, tradearlos con convicción y con seguridad cuando el mercado, como digo, nos dé esa ventana de oportunidad. Leía un trader que decía que tu diferencia entre tu mes de más 30% y el mes de otra persona de 70, 80, 90%, que ha sido mi caso. Yo en noviembre estaba en más 30% y veía traders, pues eso, que son muy buenos. De hecho, Oliver Kell habla de eso, de que él ha tenido meses de 70, 90, 100%, porque es esa ventana de oportunidad. Pues eso, la diferencia es el size que llevas en las posiciones. ¿Y cómo se consigue tener ese size? Pues como digo, estudiando tanto esas acciones ganadoras como meto yo qué sé, X%, un 80, un 100% de la cuenta en Nvidia, pues porque tenemos este pedazo de gráfico semanal y que si rompe, pues sabes que tienes el potencial de hacer esto. ¿Cómo meto el 30% de la cuenta en, yo qué sé, en SMCI, en Palantir, en APP, que al final son las acciones o las oportunidades que van a mover la cuenta? Pues eso, estudiando las del pasado y entendiendo cómo funciona el mercado, ¿no? Tanto el precio individual de la acción como los ciclos del mercado, que como digo, te da ventanas de oportunidad para hacer mucho dinero, ventanas para devolverlo todo, ya sean en esos choppy o mercados en corrección, y simplemente pues saber detectarlos. Los mercados en corrección no son tan jodidos, por así decirlo, porque al final eso, es mucho más fácil no hacer nada, pero esos choppy periods te meten dentro de las acciones, te dejan esos buenos setups, pero esas roturas no funcionan, hacen esos squats, rompen y devuelven, y al final tú entras, pero tienes pérdidas. ¿Y ahí qué pasa? Pues eso, que tienes muchas pérdidas seguidas por esa muerte por thousand cuts que dicen, muerte por 1000 cortes. Em, pero bueno, al final estamos aquí para aprender, llevarnos estas lecciones a casa y para la siguiente pues ser mejores, ¿no? Así que nada, fractales, nos vemos.